El año pasado, por estas fechas, hablamos de la importancia enorme que tiene para nosotros la labor de San Benito de Nursia, el padre del monacato occidental, hasta el punto de que ha sido nombrado patrón de Europa, y Europa en muchos aspectos es madre de estos países que nosotros habitamos y tanto amamos en América. Por lo tanto, somos deudores en gran medida de la labor de San Benito y de los benedictinos, que en tiempos muy difíciles de los bárbaros custodiaron todo el arte precristiano, pagano, lo mejor de la filosofía griega, del derecho romano y, por supuesto, de la Santa Fe, hasta el punto de que fueron los grandes artífices de la lenta, pero segura y firme evangelización de los bárbaros para conservar la fe en Europa, que luego vino hasta aquí. Hoy voy a centrarme en un aspecto de la figura de San Benito, que es la medalla de San Benito, porque veo con agrado que cada vez tiene más expansión y extensión y que las personas cada vez la usan más. Y como todo es susceptible de mal uso y de superstición, pero es algo buenísimo, magnífico, y que a lo largo de la historia y de los siglos, sobre todo en los últimos, se ha manifestado como un medio eficaz porque es un sacramental. Pronto hablaremos de uno de los sacramentales más importantes de la Iglesia, que es el escapulario de la Virgen del Carmen, lo haremos el día 16, pero este es otro sacramental. No es un sacramento, porque los sacramentos son 7, los grifos por donde nos viene, los caños por donde nos viene la gracia de Dios de un modo infalible, ex opere operato. Incluso aunque no tengamos fe, se nos transmite los dones que se nos da. Es decir, aunque un sacerdote no tenga fe, transmite y transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, o un niño queda bautizado. Los sacramentales dependen mucho más de la fe del que los usa. También los sacramentos. Los sacramentos tienen un efecto ex opere operato, es decir, independientemente de la fe y de la santidad del ministro y del que lo recibe. Y luego hay una gracia que se le añade, ex opere operantis, que depende de la fe del que la recibe. No recibe el bautismo del mismo modo una persona preparada que una persona que no lo está, ni recibe las mismas gracias el que comulga con una gran santidad que el que comulga con menos santidad, pero ambos reciben realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Los sacramentales, como el agua bendita, como el escapulario de la Virgen del Carmen, ya digo, como la cruz de San Benito, pues dependen mucho más de la fe del que la usa. Pero bueno, la fe incrementa también con el conocimiento. Entonces vamos a hablar un poquito de esta medalla que estoy seguro que ustedes alguna vez han visto. Esta medalla o esta cruz, porque esta medalla suele estar incrustada en una cruz. Porque además tiene unos efectos especialmente exorcísticos, es decir, expulsadores del demonio y refractarios al demonio, nos custodian de Satanás. En el anverso de la medalla, es decir, en la parte delantera, nos encontramos la figura de un monje. Es San Benito, con su capucha y su hábito largo, que tiene muchas letras. Es una cruz con muchas letras. Y además son letras que durante un tiempo no se sabía lo que significaban. Porque esta medalla, de un modo muy especial, fue más popularizada a partir del siglo XVII, aunque es más antigua. En el año 1647 fueron juzgadas algunas mujeres por hechicería, contra lo que se dice que la Iglesia persiguió brujas y que veía brujas por todas partes. La Inquisición, especialmente la española, encontró muy pocas brujas, porque hubo muy pocas brujas en España y muchas menos en Hispanoamérica. Quemaron muchas brujas los protestantes y muchas que no lo eran, porque hubo una auténtica obsesión. Pero sí había algunas hechiceras, y en 1647, en Alemania, se encontraron unas mujeres que fueron juzgadas por hechicería y confesaron y declararon en juicio que habían intentado dañar un monasterio, el monasterio de los benedictinos de Metten, en Baviera, la parte más católica de Alemania, y que se daban cuenta de que no podían hacer nada porque había una cruz que protegía el monasterio. Entonces, poco a poco se dieron cuenta de que se debía a esta cruz, que estaba no como medalla, sino pintada con muchas letras en las paredes del monasterio.
pero no se ignoraba el significado. Nadie sabía lo que significaba. Alguien antiguo había pintado unas cruces y les había puesto unas letras alrededor, no sabían lo que significaban. Pero un buen día en la biblioteca se encuentran un manuscrito, un papiro escrito a mano, de 2 siglos antes, 2 siglos y medio, del año 1414, que hoy se conserva en una biblioteca de Alemania, la Biblioteca Estatal de Múnich, donde describe lo que significa esta medalla. Luego se ha descubierto que es todavía un poquito anterior, del siglo XIV, porque en Austria también parece que está el origen de esta medalla. Se popularizó en su versión definitiva, porque ha habido muchas versiones de esta medalla. También hay que hablar de la medalla milagrosa muy posterior, que la Virgen mandó acuñar en las apariciones en la Rue du Bac, en Francia, Santa Catalina Laboure. Bueno, pues antes de ser una medalla eran unas pinturas en las paredes. Y esta medalla, como la conocemos hoy, se hizo muy popular en el mundo entero cuando se celebraron los 1400 años del nacimiento de San Benito, en el año 1880, o sea que ya hemos cumplido más de 1500 años. Llevamos más de San Benito hoy tendría más de 1500, casi 50 años. Y ya digo que es una cruz exorcística, como toda cruz lo es, en cierto modo. Si ustedes van al Vaticano, en el centro de la plaza de San Pedro, verán un gran obelisco. Es un monumento pagano. Los obeliscos eran monumentos que hacían los egipcios. Y cuando los romanos, paganos también, conquistaron Egipto, se llevaron muchos de estos obeliscos y los levantaban, porque es muy meritorio poder levantar un obelisco tan grande, no es fácil, sin romperlo. De hecho, cuando se levantó este obelisco en el siglo XVI, se atribuye a un niño que cuando lo estaban levantando, él gritó: ¡Acqua le corde! Agua a las cuerdas, porque cuando estaban jalando veía que se estaban quemando mucho y echó agua para que no se quemasen y no reventasen. Bueno, pues en lo alto de este obelisco, que está en el centro de la Plaza de San Pedro, hay un trocito de Lignum Crucis, o sea, un trozo de la verdadera cruz del Señor, la que encontró Santa Elena. Está repartida, la Vera Cruz, parte de ella está repartida por el mundo entero. En Perú también tenemos en Lima una parte de la Vera Cruz. Y en lo alto hay un trozo de la cruz. Y si miran debajo del obelisco, hay una oración exorcística en la que dice: Ecce crux Domini. El Concilio Vaticano II no tuvo ninguna intención de sacar el latín de la Iglesia, más bien al revés. Las personas que no han leído el concilio en los periódicos, sino en el concilio, dice que se conserve esta lengua en la Iglesia, porque primero es una fuente de cultura enorme, porque nos da acceso a un montón de libros que no entenderíamos si no supiéramos latín, pero es que además es mentira eso de que la gente antes no entendía la misa y que ahora la entendemos muy bien. Hay gente que se cree que participar en la misa es taconear mucho, pasearse mucho y sacar muchas cartulinas. Eso no es participar en la misa. Participar en la misa es ofrecer la vida en el altar. Y eso no se ve. ¿Y participamos hoy más que antes? Pues yo no veo más santidad que antes. Si viera más santidad que antes, diría que hay más santidad hoy que ayer. Entonces, no creo de verdad que la misa hoy la entendamos mejor que ayer. Me da la sensación de que no. No es un problema del idioma, es un problema del corazón. Pero hoy que presume la gente, cuanto más idiomas sabe uno, más valorado es, pues parece también que presumimos de nuestra ignorancia del latín y del griego. Es una pérdida suicida que ha ocurrido en los últimos años en la Iglesia, inexplicable, y de los que tendremos que dar cuentas a Dios. Bueno, pues es importante saber latín para entender muchas cosas de nuestra historia, y en el obelisco de San Pedro, sin el latín no vamos a entender ni el obelisco de San Pedro, ni la medalla, ni muchísimas cosas. Pues en el obelisco pone Ecce crux Domini, esta es la cruz del Señor. Y entonces se le da una orden a Satanás: fugite, partes adverse, váyanse, huyan, fuerzas del caos. Vicit Leo de tribu Judá, ha vencido el león de la tribu de Judá. Bueno, pues igual que en San Pedro, el Papa, la Iglesia, tiene un gran obelisco exorcístico con la verdadera cruz para que Satanás no entre en el corazón de la Iglesia y de la cristiandad, pues también nosotros podemos portar en el bolsillo, en el cuello, en la cartera, la medalla o la cruz
de San Benito, ya sea de metal, ya sea, algunos lo llevan en el celular. Yo conozco gente que la tiene en el celular, para no ver marranadas, la tienen, la cruz exorcística en el celular, para usar bien el celular, pues no es ninguna tontería. Y entonces, la medalla está llena de letras, pues vamos a describirlas. Primero se ve a San Benito, con su cogulla, con su capucha, una cruz en la mano derecha y un libro en la izquierda, que es su regla. Son una regla muy sencilla que yo les aconsejo a todos leer, es muy cortita y que nos sirve también a los que no somos monjes ni hemos hecho los votos, pero es de una sensatez enorme. Se puede resumir la regla de San Benito con el famoso ora et labora. Reza y trabaja. Reza y trabaja. Ni solo rezar, ni solo trabajar. Reza y trabaja. Subordinado el trabajo al rezo, pero las dos cosas son necesarias. Con esto se resumiría nuestra vida. Trabaja, y trabaja mucho, pero primero reza. Ora et labora. Pues esa es la regla. También tiene, la cruz de San Benito a sus pies, se ve una copa, no se reconoce bien, si no lo sabes, no sabes que está pintado, pero al pie de San Benito hay una copa del que sale una serpiente y al otro lado hay un cuervo. Bueno, pues a San Benito, que lo mandaron reformar un monasterio y parece que los monjes no estaban muy contentos con reformarse y cambiar de vida, lo intentaron envenenar 2 veces al pobre San Benito. Y entonces él, antes de comer, bendijo los alimentos. Y entonces la primera vez, el primer envenenamiento, bendijo la copa en la que le iban a servir el vino y estalló la copa y salió la serpiente, que era el demonio, era el veneno que le quería matar. Y en otra ocasión lo que le envenenaron fue el pan, y como San Benito no comía sin bendecir los alimentos, bendijo el pan y entonces vino un cuervo que se llevó el pan y se libró del segundo envenenamiento y ahí comprendió que no era muy querido, entonces se fue a fundar sus propios monasterios. Perspicaz. Bien, pues alrededor del dibujo de San Benito está la oración de la buena muerte. Dice en latín: Eius in obito nostro presentia muniamur. Es una petición importantísima que la pedimos en la Ave María. Ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Pues dice, a la hora de nuestra muerte, por su presencia, seamos protegidos. Qué importante es preparar el momento de nuestra muerte y es lo que se ve en el anverso de la medalla. Eso es lo que se pide, que seamos protegidos en la hora de nuestra muerte. Y bueno, pues también aparecen ahí las palabras crux, la cruz de nuestro Padre San Benito, y en muchas medallas pone ex SMC y unos números en romano, que son el año en que se popularizó esta medalla, que se terminó de consignar, el año 1880, los 1400 años de su aniversario, y significa, esta medalla viene ex del Santo Monte Cassino, del Monte Cassino, que es el monasterio más famoso de los que fundó San Benito. Y si le damos la vuelta a la medalla, en el reverso tiene su parte más exorcística. De nuevo la cruz, porque la cruz es exorcística, la cruz ahuyenta a Satanás. ¿Por qué la cruz ahuyenta a Satanás? Pues porque la cruz es la victoria del amor. Aparentemente en la cruz es donde Satanás venció, porque consiguió matar al Hijo de Dios. Aparentemente la cruz fue la mayor victoria de Satanás. Consiguió que los hombres cometieran el peor pecado que se pueda cometer, que es el deicidio, el asesinato de Dios. Y sin embargo, en el momento en que parecía que vencía a Satanás, fue la victoria de Dios, la victoria de Cristo, porque fue una muerte no envuelta en odio ni en rencor, sino en perdón y en amor para la humanidad y para los que le estábamos asesinando. Y por lo tanto su sangre, estamos en el mes de julio, el mes de la sangre de Cristo, pues esa sangre amorosa nos lavó. Por eso la cruz es el peor enemigo para Satanás. Y por eso santiguarnos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, trazar la cruz y nombrar a la Trinidad, es exorcístico, expulsa a Satanás. Y por eso a mí me da un terror ver a los niños que vienen a catequesis y no saben hacer la señal de la cruz porque sus padres no se han molestado en enseñarles a santiguarse. Es terrible. Es la primera palabra que debe aprender todo cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues está la cruz y las letras C, S, S, M, L. Crux Santa Sit Mi Lux. La Santa Cruz sea mi luz, para que la cruz para nosotros no sea oscuridad, sino luz.
cuando hay sufrimiento, cuando hay enfermedad, cuando hay fracaso, cuando hay insulto, cuando hay soledad, cuando hay incomprensión, pues la cruz santa sea para mí luz y no sea porque por la cruz se llega a la luz y no sea para mí oscuridad, sino que sea salvación. En el crucero horizontal, NDSMD, non draco sit mi dux, que el dragón es un animal que no existe, es un ser mitológico como el unicornio. Lo siento por las niñas pequeñas, el unicornio no existe. Pues el dragón tampoco existe. El dragón es una especie de serpiente con alas que expulsa fuego. Pero el dragón siempre ha sido símbolo de Satanás. Porque además el dragón es la misma palabra que se usa para llamar a la serpiente. Viene del verbo derkomai, draco, derkomai, y a las serpientes también se les llamaba draco. Entonces draco significa dragón, también significa serpiente, y Satanás está simbolizado en el dragón y en la serpiente. Y se llama dragón porque derkomai significa mirar fijamente, es la mirada de la serpiente, del dragón que te hipnotiza, y cuando estás tonto mirándolo, ¡chas!, te suelta su veneno o su fuego o su mordisco. Entonces al demonio no hay que mirarlo porque te seduce, porque te atrapa, porque cuando estás tonto con sus seducciones te atrapa. Entonces, que el dragón no sea mi líder, mi conductor, mi duque, dux, mi conductor, que no sea el que me guíe, que no sea el dragón. Y luego, en un círculo, muchas más letras. ¿Qué significarán? ¿Qué significarán? Pues ahí estaba un manuscrito encontrado, muy antiguo, del siglo XIV, ya digo, donde las primeras letras, VRS, una palabra que todo exorcista pronuncia. Va de retro, Satana. Hasta la gente que ve el cine, las películas de terror, va de retro, Satana. Retrocede, Satanás. Es una palabra que Jesús le dijo no a Satanás, sino a San Pedro. Apártate de mí, Satanás. Lo llamó Satanás porque San Pedro en ese momento representó a Satanás, porque San Pedro en ese momento le estaba intentando ahuyentar a Jesús de la cruz, y por eso le llamó Satanás, porque a veces pensamos como los hombres y pensamos como Satanás cuando nos alejamos de la cruz. Bueno, pues la Iglesia usa estas palabras para expulsar al demonio. Va de retro, Satanás, retrocede, Satanás. NSMV, nunquam suade mi vana. No me persuadas, nunca me persuadas con cosas vanas, porque todo con lo que nos seduce el Señor son cosas vanas, vacías. Fama, dinero, hasta la salud, todos son cosas buenas, pero vanas, porque no es lo que nos lleva al cielo. Al final son vacíos. SMQL, sud mala cuelibas, son malas las cosas que me ofreces para beber, son malos tus venenos, son malas tus seducciones, lo que me ofreces, ese licor aparentemente rico del pecado, de la desobediencia, son cosas malas. IVB, ipse venena vivas, bebe tu propio veneno. Y al final, como conclusión de todo, pax, porque de la expulsión de Satanás, de comprender todo esto, viene la paz. La paz viene de el ora et labora, la paz viene de comprender el poder de Satanás y por lo tanto tenerle respeto, pero el mayor poder de Dios, que es para nosotros luz y fuerza. San Ignacio en los ejercicios, en la meditación fuerte de las dos banderas en que nos enseña a pedir a Dios con fuerza, alistarnos en su ejército, porque esta vida es lucha, esta vida no es una fiesta, esta vida no es para pasarla bien, esta vida es para luchar porque nos han declarado la guerra. Nosotros somos pacíficos, pero cuando Satanás nos ha declarado la guerra tenemos que hacer una auténtica guerra espiritual contra él, y entonces tenemos que lucharla. Y quien no entienda esto y piense que la vida es todo chupi chupi, pues no ha entendido nada, y no ha conocido a Satanás. Entonces San Ignacio, como militar, nos enseña a luchar contra Satanás y entonces nos hace alistarnos en el ejército de Cristo contra Satanás. Yo no he venido a traer paz, he venido a hacer guerra. Y por eso el Evangelio de hoy nos habla de cruz, nos habla de persecución, nos habla de conversión, nos habla de renuncia, nos habla de cruz. Y entonces San Ignacio nos invita a pedir 4 cosas importantísimas. La primera,
luz, para conocer los engaños del mal caudillo, para que no nos engañe Satanás, para que no nos lleve bajo capa de bien, como demonio mudo o como demonio que nos ofrece cosas aparentemente buenas, pero que no son las que Dios quiere para nosotros. Luz, conocimiento de los engaños del mal caudillo, y fuerza para guardarme de ellos, porque a veces podemos saber que algo está mal, pero sin embargo hacerlo. Lo primero es luz, hay gente que sigue el mal y no sabe que está mal, o no quiere saberlo. Luz, pero también fuerza, para el entendimiento y para la voluntad. Pero no basta con pedir luz para desenmascarar a Satanás y fuerza para alejarme de él, sino que también necesito luz para conocer la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, es decir, luz para renunciar a Satanás, pero luz para seguir a Cristo, para enamorarme de él. Y Jesús es luz, pero también es fuego, para el entendimiento y para la voluntad. Entonces, gracia, fuerza para imitarle, e imitarle también es subir a la cruz con él. Pues ya ven qué importante puede ser la cruz de San Benito, no como un amuleto, no como un guairuro que me da suerte, sino como verdadera escuela de lucha contra Satanás, de quien tenemos que hablar, de quien tenemos que conocer, pero a quien no tenemos que temer, lo tenemos que respetar, porque como es un ángel, es más inteligente que nosotros y tiene más fuerza que nosotros, pero como estamos junto a Dios, que no es un ángel, es el creador de los ángeles, y además tenemos ángeles que luchan con nosotros, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, nuestro ángel custodio, los ángeles de nuestras instituciones, el ángel de nuestra patria. Este mes que estamos en el mes patrio, pues el Perú tiene un ángel protector. Hay que encomendarse al ángel del Perú, hay que encomendarse al ángel de cada institución. Esta parroquia tiene un ángel, cada institución tiene un ángel, y cada uno de nosotros tenemos un ángel. Pues hemos de encomendarnos a los ángeles para vencer a Satanás, y con los ángeles están los santos, y entre ellos San Benito, su hermana Santa Escolástica. Rueguen por nosotros, que así sea.